Hola amigos, bienvenidos. Les habla Eliana Alvarado. Como les había prometido en la primera charla, vamos a tener un conjunto de 4 charlas. Esta es la segunda, titulada Movimientos de Reservas. La intención de estas charlas es introducir estos temas tan importantes a la hora de cuantificar y contabilizar reservas, como lo vimos en la primera charla, en función pues de su clasificación adecuada. Y en esta oportunidad vamos a partir de esa ya definición que ya conocemos, qué pasa entre un año y otro con las reservas, ¿no? Y todos digamos, todos los involucrados. Después vamos a la tercera y cuarta charla, vamos a hablar sobre todo esto que está detrás de todo este ejercicio que vamos a ver hoy en la parte final de la charla. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Cómo se ordena la parte de la incorporación de cada actor en un esquema de gerenciamiento de yacimientos y uno más amplio que es el gerenciamiento del activo? Entonces, para comenzar, vamos a ver en qué consiste eso, el movimiento de reservas, para qué el movimiento de reservas, qué proyectos conforman cada tipo de reserva y vamos a finalizar con un ejemplo. Cabe acotar que el ejemplo no representa ningún tipo de volumetría asociada a ningún campo, es solo un ejercicio para que ustedes puedan visualizar la charla o lo que trata la charla. Entonces, no hay una definición exacta, ¿no?, con respecto a estos movimientos de reservas. Solo les invito a decir que son aquellas categorizaciones y recategorizaciones de reservas por tipo de clasificación, y en este caso por el tipo de certidumbre, ¿no? Recuerdan, probadas, probables y posibles. El timing transcurre en un año calendario, ya nos estemos refiriendo a un campo, un bloque, una unidad. Tienen un periodo inicial y un periodo final, en donde sirven de comparación. Están asociadas a perfiles de producción que indican cómo estas reservas van a ser producidas o drenadas, y deben ser auditables. Es decir, todo lo que esté asociado a cualquiera de estos puntos tiene que ser sometido a una auditoría, de los cuales esa auditoría en un momento inicial es una auditoría técnica por un tercero, y ese tercero se encarga de recaudar toda la información por las cuales las reservas han sido presentadas bajo ese esquema de clasificación, y cómo han transcurrido después de un año, digamos, ese cambio. También después, en una segunda fase, esa auditoría ya pasa a ser una auditoría más financiera, más económica, para digamos, el posterior uso de este movimiento de reserva o de este proceso de reserva, ¿ok? Entonces, ¿a qué llamamos? ¿Cómo podemos clasificar a este tipo de reservas? Bueno, pueden haber otras clasificaciones que no necesariamente son las que yo les voy a mostrar, pero más o menos son las que normalmente se utilizan. Revisión de estimación de reservas, que puede ser positivas o negativas, pueden sumar o restar volumetría. Una mejora de factor de recobro, si tenemos en consideración proyectos que estén enfocados a mejorar y optimizar el factor de recobro de los yacimientos. Extensiones y descubrimientos, y dentro de nuestros proyectos hay digamos, proyectos de extensión a través de perforaciones avanzadas. Tenemos descubrimientos ya sea de yacimientos en forma vertical o varial, que ocurran en este periodo transitorio de un año a otro, y que después, pasada su fase de presentación y de aprobación, pues pueden ser parte de este movimiento de reservas a incorporarse. Recategorizaciones en reservas, en este caso las probadas. Nosotros podemos tener aprobadas desarrolladas,
y de probadas no desarrolladas. Quiere decir que dentro de todo el grupo de clasificación de reservas, de probadas y posibles, la que digamos mayor movimiento tiene y donde hay que conciliar y contabilizar, armar todos los soportes, es en este tipo de reservas, las probadas. ¿Okay? Nosotros podemos, como somos los ingenieros y somos parte de un equipo multidisciplinario, sabemos cuál ha sido la primera definición que se le ha dado a proyectos, a trabajos, en función de la reserva que vaya a drenar y cómo fue ese resultado y cómo ese resultado puede ser extrapolado en el tiempo. Entonces, esos movimientos son los más típicos, ¿no? También referido a compras y ventas de reservas, cuando estamos un poquito más allá, ¿verdad? No estamos dentro de lo que es el bloque, pertenecemos a los grupos de trabajo, sino que, digamos, compañeros que están en otras áreas, que están, digamos, en estos movimientos de ver qué bueno es para la compañía mantener, qué bueno sería para la compañía incorporar en cuanto a el uso de otras reservas provenientes de este tipo de actividades, como son de compra, por ejemplo, que pueden venir pues de la participación de la empresa en otras áreas, en otros países. Si dentro de nuestro esquema financiero hay baja rentabilidad en alguno de los campos que pertenecen a nuestro portafolio de proyectos, pues bueno, puede ser considerada que cualquiera de estas reservas tenga opción a ser vendida, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son tomadas en cuenta. ¿Qué revisamos en las estimaciones? Todas aquellas revisiones que se realizan en el periodo ya mencionado, que es eso de un año calendario, que corresponden a cambios en la volumetría, actividades de pozos no realizadas, debido a retrasos en cronograma, falta de equipo, potencial evaluado de pozos, el resultado, digámoslo así, pueden ser positivas o negativas, o sea, pueden estar incorporando reservas o, por lo contrario, pueden estar ajustándolas. En cuanto a mejor oferta de recobro, como ya nos mencioné, son todas aquellas actividades o proyectos que vayan orientados a la mejor oferta de recobro. Toda esta orientación es en acuerdo con la gerencia de yacimientos, en donde estén todas las disciplinas involucradas y estemos generando potenciales proyectos que vayan a optimizar pues, el recobro de los yacimientos. Extensiones y descubrimientos, si en el cabo de un año se logra la identificación y cuantificación de volúmenes adicionales de hidrocarburos bajo esta modalidad, por ejemplo, como les había mencionado, si tenemos proyectos que involucran pozos de avanzada, con presencia, que hayan visto presencia de hidrocarburos y después pasado toda esa etapa de aprobación, pues sean incorporados. Creo que dentro de todas son importantes, pero donde mayor trabajo tenemos en el año es en cuantificar esta parte, ¿no? Que son las recategorizaciones en reservas probadas. Todos aquellos movimientos, estimaciones que se realizan en el periodo ya mencionado de un año, que corresponden a cambios en la volumetría y al cambio de una nueva categorización de reservas de acuerdo a las normas de la SP o de la SEC o cualquier ente regulador de cada país. Normalmente las reservas probadas son las que se relacionan con este tipo. Aquí podemos, digamos que es el grueso de nuestro proceso de reservas, porque tenemos tanto la actividad común en el campo, que forman parte de un tipo de reserva probada, que sería la desarrollada, y aquella que está relacionada con proyectos que ya están dentro de las áreas que han sido por los pozos activos, por ejemplo, han sido probados. Entonces, como les decía, compra y venta, todo aquello para uso de incorporación de áreas y o desincorporación de áreas, o lo que otros, digamos, personas que estén en conocimiento de estas actividades, pueden ser farming o farm-out. Ok, esto no se les olvide. Y eso lo comentábamos en la primera charla. Siempre tenemos que tener regulaciones en cuanto a la cuantificación de reservas. Es decir,
Primero, desde la clasificación, que estemos certeros, que estemos cumpliendo con los entes que regulan nuestra categorización de reservas. Una vez que nosotros estemos bien adecuados, podemos hacer esos movimientos para tener siempre la misma comparación, o la posibilidad de comparar de un año a otro de una manera correcta. Entonces, dependiendo a la orientación que tenga este movimiento de reservas, podemos estar, digamos, adecuando nuestro sustento o nuestro soporte de reservas de acuerdo a la SEC o a la SP o al ente regulador, en este caso el ministerio. No se les olvide, ¿verdad?, que según este cuadro vamos a tener la clasificación de acuerdo a la certidumbre, y aquello que no lo sea, eso va a depender digamos, de tenerlas en cuenta, más no de llamarlas reservas, que formen parte, pues, de nuestro portfolio de proyectos de la compañía. Entonces, siempre tengan presente, de acuerdo a la categorización, clasificación que le hemos dado a nuestras reservas, bajo qué criterio, y tener presente, digamos, que estamos claros de que son, para nuestro saber, son reservas bajo esta categoría, o si por el contrario todavía son recursos contingentes o exploratorios, mantenerlas ahí para cuando puedan trasladarse a esta parte comercial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, también, un poco para que recuerden, ¿verdad? Nosotros podemos tener combinaciones. Podemos estar hablando de reservas de acuerdo al grado de certidumbre, que es lo que yo les mencioné hace un rato, pero también podemos utilizar la clasificación de energía por energía y yacimiento, es decir, que podemos tener reservas primarias y secundarias dentro de la clasificación de probadas, probables y posibles. Eso también es permitido. Y por qué no, que es el caso más, digamos, el que se ejercita más, de acuerdo al grado de desarrollo, estas reservas desarrolladas pueden ser productoras, no productoras, suplementarias, o desarrolladas o no desarrolladas dentro de la clasificación inicial. Entonces, puntos importantes para empezar a armar el cuadro. Porque un cuadro ya vamos a ver que es la mejor forma de tener la cuantificación de este movimiento de reservas bien hechecito. Tenemos un año de inicio que se realiza, en el cual se realizan estas estimaciones antes de finalizar cada año calendario, más o menos, podemos decir, unos 3 meses antes de que se finalice ese año, y luego, al término de ese año en curso, se ajustan todos los volúmenes que se hayan producido, o las actividades asociadas a ese fin de año. Después se tabulan los resultados y nosotros, ¿verdad?, vamos a tener esto es un ejemplo, pero ustedes lo pueden tener de acuerdo a su criterio, a la forma en que su empresa lleve a cabo digamos, estos ejercicios. Pero si yo quiero, digamos, estoy trabajando y quiero, digamos, proponer mi movimiento de reservas, entonces yo lo que voy a hacer, hago mi campo, mi proyecto, pongo, si quiero, especificar de qué arena, si es mi interés tener, si también hay algún impacto en cuanto al tipo de arena o yacimiento que quiero resaltar, que donde hay mayor oportunidad de drenar estas reservas. El POES, en el caso estamos hablando de un ejemplo, si es petróleo, lo que haya producido, el recobro actual, porque siempre es importante tener en cuenta cuánto es el recobro que se tiene hasta el momento de esos proyectos que estén en curso o en marcha. Y luego hago mi clasificación. Bueno, yo digo, sí, eventualmente todos mis proyectos tengo proyectos probados y probables, por ejemplo, y también tengo proyectos que tienen un carácter, tengo primario y secundario. Los secundarios estarán asociados a proyectos de inyección de agua, de gas, y pueden ser proyectos de inyección que estén en marcha,
que puedo tener proyectos de inyección que sean extensiones y los clasifico de acuerdo a todos los entes que me permiten tenerlos clasificados de esta manera. Entonces, ¿cómo empezamos a armar este movimiento proceso de reservas? Bueno, yo les comentaba, tenemos esa cantidad de proyectos que representan el inicio. Después tengo la producción acumulada, tengo las probadas, que las puedo tener clasificadas inicialmente como desarrolladas, que son todas aquellas pozos que producen a una determinada fecha se encuentran activos. Y aquellas actividades que están por ser, digamos, ejecutadas como no desarrolladas. Después, si tengo algún proyecto de extensión o que yo haya declarado que tenía un grado de incertidumbre mayor que las probadas, lo colocamos igualmente con los posibles. Y llegamos a nuestro punto final. En todo este cuadro hemos estado pasando de un año a otro. Por ejemplo, yo le puse ahí año 2019, año 2020. ¿Qué hacemos luego de que nosotros tenemos esto acá? Bueno, entonces vamos y aplicamos cualquiera de estas clasificaciones de movimiento de reserva, vemos qué es lo que ha acontecido. Yo tengo que ir, digamos, revisando cómo yo las declaré, cómo yo las ordené aquí y cuáles de estas clasificaciones que yo les mostré son las que van a impactar en cada una de ellas. Si hay algunas reservas, por ejemplo, las posibles o las probables y posibles, que no van a ocurrir, no van a tener ningún efecto, pues, y están dentro, son consideradas dentro del portafolio del proyecto, pues, se mantienen dentro de ese movimiento sin ningún tipo de alteración. ¿Para qué el movimiento de reserva? Bueno, normalmente podemos entender lo que es un ejercicio anual de las empresas de petróleo y gas. Es parte de su plan de desarrollo, de negocio, como ustedes quieran llamarlo, o lo conozcan. Es una contabilización de los hidrocarburos producidos. De acuerdo a ese primer año nos permite identificar cuánto hemos producido, si está acorde con nuestra planificación. Sirve para contabilidad financiera, digamos que nuestro ciclo técnico es utilizado después para nuestros compañeros de otros departamentos para ver la parte rentable financiera de la empresa. Y esto es muy importante y no se les olvide. Las reservas son el activo de la empresa donde nosotros estamos y por lo tanto eso tiene un valor y ese valor debe ser revisado, debe ser constantemente revisado y lo que normalmente se hace es a través de cada año calendario. Si hay aquellas empresas en donde tienen cotización de bolsa, pues bueno, bienvenido todo este proceso de reserva, puesto que todo este ejercicio de los cuales participamos todas las gerencias técnicas va a seguir su ciclo a los que sacan las cuentas, vemos la rentabilidad, van para los libros y vemos entonces cuál es el valor final que tiene nuestra empresa. Ok, ¿qué proyectos conforman cada tipo de reserva? Bueno, todos aquellos proyectos que formen parte de la producción actual y futura de un campo, que sean rentables y formen parte del portafolio de una empresa, todos aquellos pozos en producción y aún no formen parte de un proyecto, por ejemplo, también llamada producción en base de los pozos activos, aquellos que no estén, digamos, nosotros, aunque tengamos esos pozos, parte de proyectos que hayan mudado, que provengan de un proyecto, nosotros lo tenemos que considerar como pozos activos, pozos que van a tener, digamos, una producción, una curva asignada dentro de nuestra cartera. Una vez identificado a qué tipo de reserva corresponde cada proyecto, de acuerdo a las normas SPS o el ente regulatorio, se genera una curva o un perfil de producción para indicar cómo serán drenadas en el tiempo dentro de un marco legal o contrato. ¿Qué pueden ser cuáles pueden ser? Bueno, como yo les dije, pozos activos, trabajos de estimulación a pozos, workover, se aplican según las normas para clasificarlas dentro de alguna de nuestras reservas, proyectos de perforación, de pozos nuevos, proyectos de inyección de agua, de gas, proyectos de mejora, de mejora de factor de recobro, de proyectos de recuperación mejorada. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, polímeros térmicos, etc. Entonces, ¿cómo construimos esto? Nosotros vamos, igualmente ya presentamos nuestros proyectos,
de forma tabulada, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero presentar esos proyectos, pero en una curva. Entonces, todos esos proyectitos que yo les presenté, por ejemplo, yo los convierto en una curva y pongo el rango legal o contrato que me permite a mí drenar esas reservas bajo este criterio, ¿ok? Y aquí les traje, para que sigan el mismo ejemplo, vamos a poner una cartera de proyectos X que denominamos pozos activos, pozos de perforación nuevos, pozos de inyección de agua o gas, proyectos de extensión de pozos de agua. Por ejemplo, si tenemos pozos, tenemos ese proyecto de inyección de agua o gas particionado en una parte que va en marcha, otra parte que está fuera de ese piloto y está de una extensión. Entonces, nada, podemos clasificarlo dentro de nuestras reservas. Entonces, lo que yo hice acá fue utilizar digamos, ese criterio que está ahí para convertir esas reservas en un perfil y que nos dé entonces el total de reservas. Por ejemplo, los pozos activos, que serían la base, van a ser aquellos que están en esta curvita que está acá y tienen una reserva cuantificada, por ejemplo, de 14 millones. Igualmente, el moradito va a estar, digamos, dentro de su reserva probada no desarrollada. Hay una parte de ese proyecto de inyección de agua que tiene una parte en marcha o en ongoing, entonces él tiene una parte asignada al proyecto como probada no desarrollada, según los criterios que nos hayan permitido hacer eso. Después, ese mismo proyecto tiene una extensión como probable que va asignada a 2 yacimientos y una extensión como posible que va más allá de esos dos yacimientos. Entonces se revisa entonces qué proyectos conforman esta curva de inicio. Revisamos o cuantificamos cuál ha sido la producción del campo. Antes de terminar el año en curso, se considera aproximadamente 3 meses antes la producción acumulada y se proyecta hasta el final de ese año. Después hay que comenzar a conciliar basado en lo que sería la actividad del año 1 de ese plan versus lo que realmente se ejecutó en actividad y volumetría. Entonces se comienza con las probadas. Como ya se los mencioné, probadas desarrolladas y probadas no desarrolladas. Después, una vez que ya tenemos armados estas, vamos con las probables y posibles. Verificaríamos entonces si hay una posibilidad de que esa extensión a 2 yacimientos sea aprobada, podamos, digamos, una vez que se establezca la actividad y sea comprobada que ha habido extensión, ha habido respuesta extendida de esa inyección, podemos empezar a hacer movimientos de aquí para acá. Y si no, pues mantenemos la incertidumbre de ese mismo proyecto dividido en estos 2 tipos de reservas. Entonces, una vez que nosotros terminamos esta parte de acá, del inicio, vemos qué nos queda. Nos paramos un año después, y es como que si volvemos la vista y vemos entonces empezar a cuantificar qué pasó. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener un año que pasó, fíjense, vamos a generar nuestra curva con los proyectos que estén involucrados. Y esta columnita negra que está aquí sería pues el NP, que sería este que está acá. Yo tengo que descontar todo lo que yo haya producido y me ubico en el siguiente año, que es este, y empiezo con mis pozos activos, veo qué actividad fue la que me quedó de la que yo había propuesto que ocurriera ese primer año, e igualmente con los proyectos de inyección de agua, veo qué respuesta ha tenido, y aquellos de probables y posibles que están en este ejemplo son la extensión de ese proyecto de inyección de agua, veo si van a tener algún movimiento asociado a alguna actividad que se va a extender, y si no, bueno, los mantenemos así un año más. Entonces, según este nuevo ejercicio,
Y rescatado todas estas cosas que le digo que ha ocurrido en ese año, nosotros volvemos a generar nuestra curva, ¿cierto? Volvemos a generar nuestra curva y cuantificamos de vuelta con el mismo criterio de los proyectos, que tengan su soporte y nos da una cuantificación nueva y un total nuevo. ¿Qué pasó durante ese primer año en curso? Bueno, para saberlo, entonces justamente se hace ese movimiento de reservas. Por cada proyecto definido en el inicio, se procede a revisar potenciales, factor de declinación, número de pozos activos, presencia o no de agua, gas, actividad propuesta versus lo ejecutado. Y bueno, para facilitar la contabilización o la conciliación, se puede trabajar por proyecto y de acuerdo a la reclasificación, revisión de estimaciones, de probadas no desarrolladas a probadas desarrolladas. Por ejemplo, se procede a ajustar el proyecto definido como final. O sea que yo parto de aquí y mi idea es terminar acá. ¿Cómo hacemos eso en este mismo ejemplo? Bueno, aquí yo les traje ese ejemplo, el ejemplo que vieron ustedes ahorita. Yo les mostré cuál era el inicio y cuáles eran las reservas. Después les mostré cuál era un año después, cómo veíamos nosotros nuestros proyectos. Y obviamente hay algunas diferencias. Esas diferencias son las que yo tengo que cuantificar y conciliar. ¿Qué pasó durante ese año? Tengo mi producción acumulada y empiezo. Bueno, yo hago, como les decía, mi criterio, voy por tipo de reserva o voy por proyecto, yo me ajusto de acuerdo a mi entendimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo lo más sencillo, la que trata siempre más actividad que conciliar es esta. Voy con mis pozos activos. Tengo un saldo positivo, un incremental de mi reserva aprobada, desarrollada. Quiere decir que de mi PND a PD yo logré colocar para lo que es el proyecto de pozos activos o pozos desarrollados, logré incrementar en 1.100.000 barriles. Quiere decir que cualquiera de estos pozos que habían estado en esta categoría pudieron haber tenido alguna mejora, algún trabajo, alguna optimización, más aquellos pozos que de otro proyecto, ¿verdad? De otro proyecto hayan pasado a esta reserva a sumar parte. Como tienen aquí también en el amarillito, tuvimos no muy buena experiencia con la respuesta del proyecto de inyección de agua que teníamos en marcha. Entonces tenemos que ajustar. ¿Y cómo lo ajustamos? Entonces nuestro total de reservas probadas va a ser de casi medio millón de barriles, un poquito más de medio millón. ¿Qué pasó con las no desarrolladas? ¿Dónde las tenía ubicadas yo? Bueno, en perforación de pozos nuevos y en el proyecto de inyección de agua. Aquí también no tuvimos muy buena suerte. Puede ser que estos pozos nuevos hayan tenido, no se haya completado el cronograma de, por ejemplo, de actividad, hayan entrado algunos o los que entraron un poco retrasados, no se les pudo hacer una prueba real o, digamos, formal, de donde tuvimos que trabajar con una estimación, no pudimos completar, ponerle el potencial que debía, de acuerdo, porque le faltaba la prueba, por ejemplo. O sea, todas esas causas son las que nosotros vamos a colocar aquí. Pueden poner un cuadro adicional como observaciones y van diciendo, bueno, yo de lo que tenía acá previsto drenar en el tiempo del contrato, eran, por ejemplo, casi 8 millones de barriles, hoy tengo que decir que van a ser 5, porque parte de esas están yendo a categorización de reservas y otra que ya lo tengo previamente identificado, he perdido potencial. Por ejemplo, en el caso de los otros dos proyectos que van para reservas probables y posibles, pues no hubo cambios, se mantienen por un año más la extensión, no se
se puede ser debido a que no se aprueba todavía la extensión, alguna actividad, o hay alguna instalación de superficie que no esté todavía aprobada para incorporar esos fluidos que van a ser, por ejemplo, la inyección de agua, el agua, tratar el agua, tanques de almacenamiento de crudo, o sea, todo, digamos, no fue confirmado y por ende el proyecto es una extensión, pero se va a mantener un año más bajo el mismo criterio. Entonces, lo mantenemos como que no ha pasado nada. Y así nosotros entonces podemos explicar que de este año 2000, que habíamos presentado 33 millones, casi aproximadamente 34 millones de reservas, vamos un año después, quitándole por supuesto lo que hemos producido, vamos a tener 31 millones, o sea, vamos a presentar menos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, tenemos que ajustar, en el caso de que se corresponda, ser realistas. Por ejemplo, estamos consumiendo reservas, ¿por qué no? Porque justamente eso ha ocurrido también. Y lo que no hemos hecho para este ejemplo es incorporar reservas. Entonces, para este tipo de ejercicios es que nos sirve la conciliación y el movimiento de reservas. Posteriormente a esto, nosotros tenemos entendido este movimiento, nosotros podemos explicar a unos terceros, que serían los auditores, cuál fue y por cuáles fueron las razones, y defender nuestras reservas, nuestra posición de por qué el movimiento de reserva fue realizado o visto así en un año de que haya transcurrido, digamos, la producción o en el campo. Y ese efecto va a tener importancia para las actividades siguientes, que ya no dependen de nosotros, sino de otros compañeros, otros departamentos, que son los que se encargan de ver la rentabilidad, pues, cómo nos fue a la empresa. Bueno, aquí quien les habla, les dejo aquí un poco mi bio, y espero que haya sido de su agrado. Cualquier información adicional que estén interesados, que tengan alguna duda en cuanto al movimiento de reservas, a cómo debo yo mirar las reservas, pueden escribirnos digamos, como comentarios en este video, o pueden ir a nuestras redes sociales y contactarnos, y muy gustosamente pues vamos a atenderlos. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente charla, en la tercera, que va a ser, digamos, qué hay detrás de todo esto, de todo este armado, movimiento de reserva, armado de planes, quiénes son los involucrados, cómo deberían ser las mejores prácticas en el gerenciamiento de yacimientos para tener un buen ejercicio de reservas. Que estén bien, hasta luego.